Bienvenido a mi canal, suscríbete para no perderte mi nueva historia. Me llamo Raymond Dahl. En muchos aspectos, soy un chico escandinavo promedio, aunque la mayoría de la gente me consideraba inusualmente afortunado hasta que me enfrenté a serios problemas. A los 38 años, tenía casi todo lo que la gente soñaba. Estaba orgulloso de tener 2 buenas hijas, una esposa maravillosa, una bonita casa, muchos amigos, un buen trabajo y un coche nuevo. Incluso tenía suerte en las carreras. Por supuesto, nunca había ganado mucho. Pero como dice el viejo refrán, una migaja es una migaja. Tenía lo suficiente para permitirme un poco más. La verdad es que no nací con una cuchara de oro en la boca, y trabajé duro para llegar a donde estoy hoy. Honestamente, mi esposa Sandra ha jugado un papel muy importante en mi felicidad. Sin su apoyo, sería difícil lograr lo que queríamos. Nos conocimos durante un viaje de invierno a St. Anton en Austria. Estaba allí con 3 amigos, y en el primer día después de esquiar en nuestro hotel, encontramos a 2 chicas escandinavas muy hermosas sentadas en la gran mesa. Nos sentamos como chicos serán chicos. Y los 3 de mis amigos comenzaron a cortejar a las chicas, persiguiendo a la más hermosa de ellas, 9 de cada 10, y dejaron a Sandra, 7 de cada 10, para mí sin pelea. Cuando uno de ellos logró ganar la chica, los otros 2 descubrieron que Sandra, que probablemente era su mejor opción, ya había puesto todos sus sentimientos en mi cesta. Y para sorpresa de todos, tenían suficiente para toda la vacación. Rechacé la oferta del ganador. Unos días después, para intercambiar chicas de vuelta a casa, Sandra y yo continuamos nuestra relación, y unos meses después, me mudé a su ciudad natal, donde conseguí un trabajo como fontanero. Y cuando el dueño del negocio se retiró unos años después al clima soleado de España, también compré su casa y su negocio, que desde entonces ha prosperado mucho. 2 años después de conocernos, Sandra y yo nos casamos. Nunca había pensado en engañar a Sandra, y hasta hace poco, me resultaba muy difícil creer que ella pudiera hacerlo conmigo, aunque una chica tan guapa como ella debe haber recibido muchas propuestas más o menos serias a lo largo de los años. Luego conocí a Marie-Louise, lo que cambió todo en nuestras vidas y en las de varias personas. Esto sucedió durante un curso de información y formación sobre una nueva versión del programa de administración que usaba en el trabajo. En clase, trabajamos en grupos de 2, probablemente porque es mucho más fácil para el facilitador trabajar cuando los participantes pueden resolver problemas por sí mismos sin pedirle ayuda. Me asignaron trabajar junto a Marie-Louise, que llegó tarde al comienzo de la clase. El consultor dijo que Marie-Louise lo había llamado y le había dicho que estaba en camino, y debido a su nombre doble de estilo antiguo, esperaba que tuviera unos 60 años. Esto me pareció bien porque conocí a varias mujeres mayores con buen sentido del humor que estaban muy interesadas en las computadoras. 10 minutos después, entró la chica más joven y hermosa de toda la clase, se presentó como Marie-Louise y se sentó a mi lado. Marie-Louise resultó ser una chica inteligente y flexible, así que no tuvimos problemas con los nuevos programas. Trabajamos muy bien juntos y tuvimos mucho tiempo para charlar durante las lecciones. Ella dijo que tenía 25 años y estaba a cargo de la administración en una tienda líder de moda femenina en su ciudad natal. El curso duró 2 días, y fue ella quien sugirió que cenáramos juntos en algún buen restaurante. Conocía un lugar en la ciudad donde lo pasamos bien. De camino a nuestro hotel, Marie-Louise dijo que tenía novio, un buen hombre en muchos aspectos, pero había un problema creciente en su relación y preguntó si podía hablar conmigo al respecto. No hay nadie en su ciudad natal con quien le gustaría compartir experiencias tan personales. Dijo que sentía que podía confiar en mí. Estuve de acuerdo, y ella ofreció su habitación en lugar del bar del hotel que yo había sugerido. Fuimos a su habitación y nos sentamos en la mesa, ajustando la luz tenue. Ella comenzó a hablar sobre su novio. Era guapo y bueno en muchos aspectos, pero su vida sexual estaba lejos de lo que debería ser entre personas de su edad. Mientras hablaba, no pudo evitar sollozar. Cuando se calmó un poco, le permití que hablara sin interrumpir.
Aquí está mi versión corta de su historia mucho más larga. Cuando se conocieron, él era un verdadero caballero y no intentaba llevarla a la cama. Al principio estaba orgullosa de sus buenos modales, pero luego, después de 2 meses sin intentos por su parte, comenzó a preocuparse de que algo estuviera mal en su relación. Decidió tener una conversación seria con él sobre su falta de interés en el sexo y no creía sus explicaciones sobre esperar la noche de bodas. Dijo que si no podían encontrar satisfacción sexual en su relación, entonces no habría noche de bodas. Él era un buen chico, pero ella no podía pensar en el matrimonio sin una vida sexual normal. Incluso él entendía esto, pero sentía presión, y por lo tanto, sus primeros intentos terminaron en un completo fracaso. Intentaron ver películas para adultos, pero él las encontraba repugnantes y decía que eran completamente contrarias a todo en lo que creía hacer. A ella le faltaba experiencia de sus relaciones tempranas y breves, y así habían caído en una especie de status quo. Me preguntó qué hacía mi esposa y yo cuando estábamos saliendo. Dije la verdad, que nos conocimos en un hotel en el extranjero durante un viaje de vacaciones. Y solo unas pocas horas después de conocernos en el bar del hotel, tuvimos un gran sexo porque ambos sentimos que era lo correcto. Nunca nos arrepentimos de lo que hicimos. Este fue un buen comienzo y también una de las razones por las que continuamos nuestra relación en casa. Por supuesto, hubo otras cosas que nos hicieron enamorarnos. Después de un tiempo, Marie-Louise me pidió que le dijera qué hacer para que su novio actuara, y terminamos en la cama. Ella estaba un poco tímida y apagó todas las luces. Realmente quería ayudarla, así que no sentí que estuviera engañando a Sandra. Hice todo lo posible por ser un maestro y sentí que a ella le gustaba. No le importó cuando le quité la falda y la blusa, así como mis pantalones y camisa. Para mi sorpresa, ella misma se quitó el sujetador y las medias. Gemía de placer mientras le enseñaba la lección. Entonces me di cuenta de que la lección había ido demasiado lejos para ser interrumpida. Tuvimos relaciones sexuales completas. Posteriormente, explicó que no quería tomar pastillas. Así que cuando conoció a su novio, se le colocó un DIU en el hospital. Después de un tiempo, le di unas cuantas lecciones sobre cómo complacer a un hombre antes de tener relaciones sexuales de nuevo sin pretender que fuera diferente de hacer el amor. Después de eso, dormí bien hasta la mañana siguiente y tuve buen sexo nuevamente. Y luego regresé a mi habitación para ducharme y ponerme ropa interior y una camisa limpia. Cuando salí, se abrió la puerta de la habitación contigua y una mujer de mediana edad, al verme salir de la habitación de Marie-Louise, gritó: ¡qué vergüenza! No me importó. Me encontré con Marie-Louise en el desayuno, lo cual fue un verdadero placer. El curso terminó al mediodía y nos escapamos a mi lugar para tener sexo rápido antes de tener que entregar nuestras habitaciones. Después del almuerzo, intercambiamos direcciones y números de teléfono y decidimos mantenernos en contacto como amigos. Para mi sorpresa, no sentí mucho remordimiento por lo que había hecho. Realmente esperaba haber ayudado a Marie-Louise en su relación. Aunque no le conté a Marie-Louise nada sobre mis propios problemas, tuve una extraña sensación de que había algún tipo de problema entre Sandra y yo. Aunque no podía decir qué. Ha ido aumentando desde que ella recibió su ascenso hace 6 meses. Cuando le pregunté al respecto, ella solo dijo que necesitaba pensar más en el trabajo hasta que se acostumbrara a su nueva rutina diaria. Después del ascenso, sonaba razonable, así que no hice nada más. Pero ahora la pregunta me surgió: ¿cómo se entretiene Sandra en los viajes de negocios? Le pregunté varias veces por qué ella y su colega de trabajo Nelly optaron por quedarse a pasar la noche en la capital del condado, a solo 90 kilómetros de casa. Mientras estaban en la sede de la empresa para capacitación u otros asuntos de negocios. Dije que no podía entender por qué se quedaban a pasar la noche, cuando fácilmente podrían haber estado en casa a las 5 o 6. E incluso bromeé preguntando si tenía un amante allí, lo que la enfadó. Zumbando como una avispa. Ella dijo que habían trabajado largas horas allí antes.
Y la empresa y su sindicato requerían que descansaran antes de ir a casa. Ahora que sabía lo fácil que era para mí hacer lo que hice. Y que debe ser mucho más fácil para una mujer hermosa como Sandra hacerlo. Decidí descubrir la verdad y hacer algo al respecto. La próxima vez que ella fuera allí. Las cosas fueron como de costumbre en casa durante una semana antes de que la cosa se pusiera fea. Cuando volví a casa del trabajo, encontré 2 maletas en el pasillo y una enfadada Sandra en la cocina. Me gritó que cogiera mis maletas y me fuera al infierno o a donde yo prefiriera, pero que quería que volara de la casa lo antes posible. No había duda sobre la causa de su enojo. Gritaba, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí y a los niños? Nunca podría haber imaginado que eras un fornicador tan barato. ¿Quién demonios puso tales pensamientos estúpidos en tu cabeza? La gente vio tu comportamiento descarado durante esta maldita capacitación. Mis intentos de tranquilizarla. No es lo que piensas. Por favor, escucha y déjame explicar. Fracasaron y ella no quería escuchar mis excusas. No hay nada que explicar. ¿Vas a negar que dormiste en la habitación de esa zorra? Ella tenía problemas y quería hablar sobre ellos. Y ahora tienes un problema serio, eso es seguro. Después de algunas discusiones más, se calmó lo suficiente como para que pudiéramos llegar a un acuerdo. Sus padres estaban en su casa de verano en la costa. Y yo podría quedarme con ellos por un tiempo hasta que encontráramos una solución. Me di cuenta de que este era el problema más serio en nuestro matrimonio. Y acepté mudarme. Porque ella normalmente se calmaba en unos pocos días. Y cualquier discusión adicional a este nivel hacía más mal que bien. Comprobé que había empacado sus maletas. Y añadí algunas otras cosas que pensé que eran necesarias. Cuando estaba cargando mis cosas en el coche, ella salió sollozando y sugirió que llamara a los niños, pero no a ella. Ni en casa ni en el trabajo. Prometió llamarme cuando tuviera algo que decir. La dejé con las palabras, espero verte pronto. Por supuesto. Me sentía como un montón de basura. Sentado en la sala de estar de sus padres esa noche, viendo alguna porquería en la televisión. ¿Cómo demonios pudo Sandra obtener información sobre mí y Marie-Louise? Esa debe ser la maldita perra que gritó, vergüenza para ti. Es increíble cuánto esfuerzo puede poner un fanático de la moralidad para crear problemas para personas que ni siquiera conoce. Me prometí a mí mismo que le daría una paliza si alguna vez volvía a encontrármela. Pero solo podía esperar que no hubiera logrado encontrar al novio de Marie-Louise y tirarle su porquería en la cara también. Fui al trabajo como de costumbre, hablé con los niños todos los días, pero realmente no les pregunté sobre lo que su mamá estaba haciendo o que les estaba contando sobre la razón por la que estaba viviendo en casa de sus abuelos. Dijeron que lo único que su mamá les dijo fue que los adultos necesitan tomar un poco de tiempo para ellos de vez en cuando, y que luego yo volvería a casa. Tomé esto como un signo positivo. Sandra no estaba convirtiendo a los niños en mi contra. Incluso llevaba mi correo al buzón de sus padres. Debo admitir que la extrañaba como el infierno y estaba seguro de que nunca la engañaría de nuevo si este asunto tenía un final feliz. Para mi sorpresa, Marie-Louise me llamó un día y me hizo algunas preguntas sobre lo que habíamos aprendido en el entrenamiento. Debo admitir que me alegró escuchar su voz de nuevo, y después de resolver este problema suyo, le pregunté si algo había mejorado con su novio. Parecía triste, diciendo que las cosas solo habían empeorado. Al regresar a casa, ella le dijo que lo extrañaba mucho. La primera noche en casa, trató con mucho cuidado de interesarlo en el sexo, pero no recibió respuesta. Le pregunté por qué, y él respondió que la amaba mucho, pero que no le interesaba el sexo. Si el sexo era tan importante para ella, podía encontrar libremente un amante y tenerlo a un lado una vez a la semana. Ella se negó y exigió que él consultara a un médico sobre sus problemas. Pero ahora él se negaba. Ella se desesperó y le dio un ultimátum. Consultar al médico en el momento en que ella lo había programado, o su relación sería historia.
La cita era para las 11:45 am del próximo lunes. Cuando Marie-Louise preguntó por mi esposa y por mí, le conté la verdad, que Sandra me había estado guardando en el congelador desde hace algún tiempo, pero sentía que era hora de resolver este problema de una forma u otra. Ella dijo que lo lamentaba mucho y preguntó si estaba enojado con ella por causarme problemas. Le dije que no era culpa suya y que no me arrepentía en absoluto de lo que hicimos porque en su momento se sintió bien y nunca cambiaría de opinión al respecto. Mis palabras sacaron un tono más feliz en su respuesta, que esperaba que Sandra no hiciera nada estúpido. Cuando mencioné que nuestra relación podría terminar la próxima semana, pregunté, ¿qué hará si esto sucede? Ella respondió con una risa. Encontraré a un príncipe en un caballo blanco y me casaré. Me sorprendió mucho y pregunté, ¿te casarás? Tu príncipe será el hombre más feliz de la tierra. No, todavía no. Él no sabe sobre mis planes aún. Mi primera opción sigue siendo mi novio si presta atención a nuestros problemas. Terminamos nuestra conversación con la promesa de llamarnos la próxima semana tan pronto como algo quede claro. Mis sentimientos después de hablar con Marie-Louise en realidad estaban divididos. Hablar con ella me levantó el ánimo, pero me dio pena por ella porque nuestra noche en el curso no le trajo los beneficios esperados. No podía negar que me sentía un poco celoso del afortunado que obtendría a la chica de sus sueños si su novio fuera lo suficientemente estúpido como para no ir al médico. Menos de una hora después, Sandra me llamó y quería verme para almorzar. Sugirió que comprara una ensalada de un restaurante de comida para llevar popular y nos encontráramos en un parque cerca de su trabajo. Estuve de acuerdo. No dijo nada más, así que estaba un poco nervioso, sin saber qué quería. Llegué allí unos minutos antes de la hora acordada, y ella llegó exactamente a tiempo. Estaba hermosamente vestida, con una falda corta y una chaqueta. Se sentó a mi lado y cruzó sus largas piernas. Ella era hermosa, y vi que ninguno de los hombres que pasaban por nuestro banco en el costado del sendero podía resistir la tentación de mirar sus hermosas piernas. Ella también se dio cuenta de esto, y sonrió cálidamente a los hombres. Su comportamiento educado hacia mí me dio un poco de esperanza de algún tipo de solución justa a nuestros problemas. Le dije, Sandra, te amo. Por favor, perdóname y volvamos a ser amigos. Por favor, Sandra. Luego bloqueé las 3 puertas desde adentro con tablas de mi taller de garaje, colocándolas entre el suelo y los picaportes para que las puertas no pudieran abrirse desde afuera. Incluso cuando ella abrió la cerradura con su llave. Solo unos minutos después, ella llegó en taxi sola, vaciló cuando vio sus cosas y un letrero en el umbral llamó a alguien en su teléfono celular y se fue sin intentar entrar. Unos minutos más tarde, llegó un taxi. Si ella pudo hacer lo que hizo esta noche, entonces podría muy bien estar engañándome. Cuando estaba de viaje a la oficina principal con Nelly, acepté su tonta explicación, aunque con dudas que la enfurecían de que era la demanda de su sindicato no conducir cansada después de un día ocupado en la oficina principal. Y si Nelly y Sandra pudieron haber tomado algún tipo de droga, tal vez cocaína, antes de ir a una fiesta del sindicato en su ciudad natal esta noche, ¿qué podrían estar haciendo mientras están solas en la capital del condado? En busca de alguna evidencia de la posible desvergüenza de Sandra. Decidí realizar una investigación más exhaustiva y comencé con sus pertenencias personales. No había nada en sus cajones de ropa interior, ni lencería sexy, ni juguetes sexuales ni nada interesante en el dormitorio. Tampoco había nada extraño en su maleta. Para mi sorpresa, Marie-Louise me llamó un día y me hizo algunas preguntas sobre lo que habíamos aprendido en el entrenamiento. Debo admitir que me alegró escuchar su voz de nuevo, y después de resolver este problema suyo, le pregunté si algo había mejorado con su novio. Parecía triste, diciendo que las cosas solo empeoraban. Al regresar a casa, le dijo que lo extrañaba mucho. La primera noche en casa, intentó con mucho cuidado interesarlo en el sexo pero no recibió respuesta. Le pregunté por qué, y él respondió que la amaba mucho, pero no estaba interesado en el sexo. Si el sexo es tan importante para ella, puede encontrar libremente un amante y tenerlo a un lado una vez a la semana.
Ella se negó y exigió que viera a un médico por sus problemas. Pero ahora él se negaba. Ella se volvió desesperada y le dio un ultimátum. Ver al médico en el momento en que ella lo había programado, o su relación sería historia. La cita era a las 11:45 am del próximo lunes. Cuando Marie-Louise preguntó por mi esposa y por mí, le conté la verdad, que Sandra me había estado guardando en el congelador desde hace algún tiempo, pero sentía que era hora de resolver este problema de una u otra manera. Ella dijo que lo sentía mucho y preguntó si estaba enojado con ella por causarme problemas. Le dije que no era culpa suya y que no me arrepentía en absoluto de lo que habíamos hecho porque en su momento se sintió bien y nunca cambiaría de opinión al respecto. Mis palabras sacaron un tono más feliz en su respuesta y dijo que esperaba que Sandra no hiciera ninguna tontería. Cuando mencioné que nuestra relación podría desmoronarse la próxima semana, pregunté, ¿qué harás si esto sucede? Ella respondió riendo. Encontraré un príncipe en un caballo blanco y me casaré. Estaba muy sorprendido y pregunté, ¿te casarás? Tu príncipe será el hombre más feliz de la tierra. No, aún no. Él no sabe sobre mis planes todavía. Mi primera opción sigue siendo mi novio si presta atención a nuestros problemas. Terminamos nuestra conversación con la promesa de llamarnos la próxima semana tan pronto como algo quede claro. Mis sentimientos después de hablar con Marie-Louise estaban realmente divididos. Hablar con ella me animó, pero me sentí triste por ella porque nuestra noche en el curso no le trajo los beneficios esperados. No podía negar que me sentía un poco celoso del afortunado que obtendría a la chica de sus sueños si su novio era lo suficientemente tonto como para no ir al médico. Menos de una hora después, Sandra me llamó y quería verme para almorzar. Sugirió que comprara una ensalada de un restaurante de comida para llevar popular y nos encontráramos en un parque cerca de su trabajo. Estuve de acuerdo. No dijo nada más, así que estaba un poco nervioso, sin saber qué quería. Llegué unos minutos antes de la hora acordada, y ella llegó exactamente a tiempo. Estaba hermosamente vestida, con una falda corta y una chaqueta. Se sentó a mi lado y cruzó sus largas piernas. Era hermosa, y vi que ninguno de los hombres que pasaban por nuestro banco en el costado del camino podía resistir la tentación de mirar sus hermosas piernas. Ella también se dio cuenta de esto, y sonrió cálidamente a los hombres. Su comportamiento educado hacia mí me dio un poco de esperanza de algún tipo de solución justa a nuestros problemas. Dije, Sandra, te amo. Por favor, perdóname y volvamos a ser amigos. Por favor, Sandra. Ella me miró en silencio durante varios segundos antes de responder. Puedo prometerte que todos mis sentimientos ardientes por ti no han desaparecido. Pero quiero salir en citas contigo por un tiempo antes de poder tomar una decisión final sobre nuestro futuro. ¿Qué tal si comenzamos nuestra nueva relación con una cita en mi fiesta anual esta noche, si está bien? Todos y sus cónyuges están invitados, y ya te he incluido en la lista. Haré todo lo que esté a mi alcance para salvar nuestro matrimonio. De acuerdo. Creo que sí podemos hacer todo sin ninguna discusión, será un muy buen comienzo. Espero tener una agradable velada. Yo también. Si aceptas mis condiciones para nuestra primera cita. ¿No es suficiente comportarse bien? Obviamente, no es suficiente. Sus condiciones eran que debía mantenerme sobrio toda la noche, recogerla en la casa de su compañera de trabajo Nelly, y llevarlas a la fiesta y luego de regreso a casa. Tal vez cuando regresemos a nuestra casa, ella me permitirá pasar la noche allí. Estaba un poco confundido por sus términos y pregunté, ¿no está casada Nelly y su esposo no estará en la fiesta? ¿Por qué no vamos a recogerla juntos? Porque esta es nuestra primera cita. Aún encontraba un poco extrañas sus condiciones y sugerí invitar a mis amigos a nuestra casa en su lugar si no estaba invitado a lo de Nelly e incluso me ofrecía pagarles un taxi. Sandra pareció un poco menos educada mientras decía mucho más bruscamente, no gracias. Puedes aceptar mis condiciones o no ir a nuestra cita. No tuve elección,
y acepté porque realmente quería recuperarla y salvar nuestro matrimonio en nuestro pequeño pueblo. La fiesta anual del sindicato con sueldo es un evento popular por la simple razón de que el sindicato siempre contrata algunos de los grupos de baile más populares del país, y los boletos y el bar están muy patrocinados. Para la mayoría de los miembros, esta es su única conexión con el sindicato. Como de costumbre, se encuentran personas de oficina de diferentes empresas. Se establecen nuevas relaciones, tanto secretas para toda la noche como a largo plazo para muchos. Algunas relaciones antiguas terminan cuando la tentación de encontrar pastos más verdes se vuelve demasiado fuerte. Esa noche llegué a casa de Nelly justo a tiempo, y dentro de 5 minutos salió una Sandra risueña, junto con una mujer bastante sexy y 2 hombres. Uno de los hombres se sentó en el asiento delantero. Sandra se sentó en el medio de atrás, y el otro hombre se sentó a su derecha con la mano izquierda detrás de su cuello. Continuaron riendo entre ellos, sin prestarme atención a mí. Un minuto después, el hombre del asiento delantero intentó encender un cigarrillo. Le dije que no se podía fumar en mi coche, lo que hizo que discutiera, y para mi sorpresa, Sandra, que sabía que nunca permitía fumar en mis coches, intervino. ¿Qué demonios? Déjalo fumar si quiere. Detuve el coche y le dije, no seas tímido. Fuma todo lo que quieras, solo no en el salón. Claramente era el esposo de Nelly porque ella le dijo que no discutiera. Y continuamos hacia el hotel donde se llevaba a cabo la fiesta. Y nuevamente surgió controversia cuando entré directamente al estacionamiento en lugar de la entrada principal. Sandra comentó duramente sobre mis acciones cuando dije que todos iríamos juntos. Ella era completamente diferente de la encantadora Sandra que conocí en el parque durante el almuerzo y me ignoró durante todo el viaje. Empecé a temer lo peor esta noche. Y cuánta razón tenía. En la brillante luz del edificio, noté que los ojos de Sandra y sus amigos no lucían como deberían. Sin duda, tomaron drogas. Después de algo de comunicación, aparentemente me volví invisible para Sandra. Era hora de la cena, que se sirvió en mesas pequeñas para 4 alrededor de la pista de baile, mientras las parejas se sentaban juntas. Como era de esperar, el novio de Sandra se sentó junto a ella y sentí que era un pobre camello con la última paja en su espalda. Le toqué ligeramente el hombro y le dije, perdona, Charlie, pero te has sentado en mi silla. Las 4 personas en la mesa sonrieron y Sandra me dijo, sé un buen chico y encuentra un asiento vacío en otra mesa. Hablaré contigo más tarde. Esto hizo que el resto del trío se riera a carcajadas. Ya había tenido suficiente y grité fuerte, lo que hizo que la gente nos mirara. Sal de mi lugar antes de que cuente hasta 3. No creo que esperaran algo así de mí porque eso terminó con su risa. Pero no hubo ningún intento por parte del novio de Sandra de levantarse. 1, 2, 3. Al contar hasta 3, le golpeé fuertemente en la cara con mi puño derecho, haciéndolo caer junto con la silla. Tratando de evitar que se cayera, agarré su cabello con mi mano izquierda, pero solo logré arrancarle la peluca. Al caer, golpeó su cabeza en el suelo. Lancé la peluca sobre la mesa, provocando gritos de Sandra y Nelly. Cuando el hombre con la peluca se acostó en el suelo, con las piernas extendidas a ambos lados de la silla, no pude resistir la tentación de darle una patada en la entrepierna con mi tacón. Empezó a retorcerse como un gusano. Tomé una jarra de agua helada de la mesa y se la vertí por encima. Después, cogió el mantel de la mesa y lo arrancó, haciendo que todo cayera sobre Nelly y su esposo, y gritó, malditos idiotas, querían jugar juegos sucios conmigo. Sandra empezó a gritar, te voy a divorciar. Voy a pedir el divorcio. Le respondí, lo espero con ansias, maldita zorra. En compañía de drogadictos. Hoy tu trasero no estará en mi casa. Toda la incidente duró solo unos segundos, y nadie intentó detenerme mientras salía del salón de baile. En el coche, de camino a la casa de los padres de Sandra para recoger mis cosas. Estaba abrumado por el remordimiento y me preguntaba a mí mismo. ¿Qué diablos he hecho?
pero luego me calmé y me pregunté a mí mismo: ¿qué diablos hizo Sandra? Después de una rápida parada en la casa de los padres de Sandra, me apresuré a volver a mi casa. La casa estaba oscura, como era de esperar. Así que entré. Todo estaba como de costumbre. Excepto que en la mesa de la cocina había un cubo de hielo vacío. Y una bandeja con 2 copas de champán y una rosa roja. Había una tercera copa al lado de la bandeja. En el refrigerador encontré un tazón de fresas. Y una botella de champán francés. Sandra quería celebrar algo. Pero, ¿por qué 3 copas? ¿Y por qué 2 de ellas están en la bandeja? ¿Y una al lado de ellas? Decidí echar un vistazo más de cerca a la casa. No había nada inusual en la sala de estar. Pero en el dormitorio se había hecho una nueva sábana roja en la cama matrimonial. Y grandes ramos de rosas rojas estaban en ambas mesitas de noche. Sandra preparó la habitación para una noche romántica de amor. La única pregunta era: ¿quién es el afortunado? Después de su comportamiento anterior en la noche, no podía haber sido yo. Tal vez este sea el tipo al que pateé en la entrepierna. Ahora está claro por qué hay 3 copas de champán. La tercera debe haber sido destinada para mí. Mientras él y la peluca tenían sexo en mi cama. Sandra debe haber perdido por completo la cabeza al pensar que aceptaría tal humillación en mi propia casa. Por eso esta estúpida humillación ocurrió en su fiesta sindical. Ella debe saber que varios de los invitados a la fiesta son miembros de mi club de golf. Y que nadie querría jugar conmigo si actuaba como el débil sin espina dorsal que ella esperaba que fuera. ¿Cómo podía odiarme tanto solo horas después de nuestro agradable almuerzo en el parque? Ella tiene razón en que el divorcio es ahora la única solución posible. Doblé las sábanas rojas y las coloqué en el umbral junto con su cubo de hielo, champán, una bandeja con 3 copas de champán, fresas y una nota que decía: el burdel de Sandra se ha mudado a una nueva ubicación. Dirección desconocida. Luego bloqueé las 3 puertas desde adentro con tablas de mi taller en el garaje, aplastándolas entre el suelo y las manijas de las puertas para que no pudieran abrirse desde afuera. Incluso cuando ella abrió la cerradura con su llave. A los pocos minutos, llegó en taxi sola, vaciló cuando vio sus cosas. Y una señal en el umbral llamó a alguien en su teléfono celular y se fue sin intentar entrar. Unos minutos después llegó un taxi. Si ella podía hacer lo que hizo esta noche, entonces muy bien podría estar engañándome. Cuando estaba de viaje a la oficina principal con Nelly, acepté su explicación tonta, aunque con dudas que la enfurecieron. ¿Qué era la demanda de su sindicato? No conducir cansada después de un día ocupado en la oficina principal. Y si Nelly y Sandra podrían haber tomado algún tipo de droga, quizás cocaína, antes de ir a una fiesta sindical en su ciudad natal esta noche. ¿Qué podrían estar haciendo mientras estaban solas en la capital del condado? En busca de cualquier evidencia de la posible depravación de Sandra, decidí llevar a cabo una investigación más exhaustiva y comencé con sus pertenencias personales. No había nada en los cajones de su ropa interior, no había lencería sexy de fantasía, no había juguetes sexuales ni nada interesante en el dormitorio. Tampoco había nada extraño en su maleta. No hay nada en su calendario, ni códigos secretos, ni números falsos extraños. Compartíamos un escritorio en nuestra oficina en casa con 4 cajones cada uno. Nunca había tenido motivo para mirar en sus cajones antes, pero ahora rebusqué en ellos cuidadosamente. No había nada en los 3 primeros, pero el cuarto estaba cerrado con llave. Busqué la llave pero no pude encontrarla. Así que abrí la caja con un clavo doblado y unos alicates. Lo primero que vi en ella fue una carpeta que contenía el salario de Sandra, lo cual me confundió hasta que descubrí por qué lo mantenía cerrado con llave. Durante los últimos 5 meses, al menos una mañana al mes, ella había tomado algunas horas libres en el trabajo. Y cuando comparé las fechas con su calendario, siempre era el día después de su visita a la oficina principal.
Debajo del archivador estaba su álbum de fotos personal desde antes de conocerme. Me lo mostró cuando nos mudamos juntos, y no había nada extraño en él. Unos cuantos viejos novios y fotos de fiestas bastante inocentes. De todos modos, lo abrí, y bingo. Entre las páginas del álbum, encontré 8 fotografías, probablemente tomadas con la cámara de 2 megapíxeles de su teléfono móvil. El teléfono fue mi regalo de cumpleaños para ella, y estaba muy feliz de recibirlo. Las fotos estaban impresas en una impresora de color de alta calidad y pusieron fin a mi matrimonio. Todas las fotografías eran de naturaleza sexual y probaban la infidelidad de Sandra conmigo con diferentes parejas, así como la infidelidad de su amiga Nelly con su esposo. Un examen más detenido de las fotografías reveló que estaban marcadas con la hora y la fecha. Las más antiguas fueron tomadas hace unos 5 meses, y las más recientes fueron hace solo 2 semanas antes de mi aventura con Marie-Louise. La única pregunta posible ahora era, ¿qué demonios estaban haciendo en esos viajes cuando no estaban tomando fotos? Ahora, el comportamiento de Sandra era un verdadero misterio para mí. Actuando como una verdadera zorra ella misma. Iba a humillarme y hacerme el hazmerreír de toda la ciudad. Ahora me di cuenta de que debía joderme mucho. ¿Pero por qué? Para mí, esto es un completo misterio. Cuando tengo en mis manos evidencia de su propia infidelidad, podría admitir su propia traición y podríamos estar a mano y perdonarnos mutuamente. Una cosa era segura, todos los arrepentimientos sobre mi comportamiento anterior esa noche desaparecieron y nunca volverían. Decidí que ya había tenido suficiente y que no quería buscar nada más interesante. Cerré con llave el cajón, serví una gran porción de whisky, pero como era de esperar, era imposible dormir. Después de eso, le envié un mensaje de texto a Marie-Louise. Costosa Marie-Louise. Nos prometimos mantenernos informados mutuamente. Una vez más, debo decir que estoy muy contento con el tiempo pasado en los cursos esta noche, me ayudó a aprender la triste verdad de que estoy casado con una verdadera puta. Me desharé de ella mucho antes de lo que habría sido posible si no hubiera conocido la verdad. Después del curso, por favor llama cuando puedas y te contaré una de las historias de la vida real más increíbles que hayas escuchado. Tu amigo, R.D. A la mañana siguiente, Marie-Louise llamó, y le conté la verdad sobre lo que sucedió ayer. Escuchó sin hacer comentarios, y cuando terminé, simplemente preguntó, ¿cuáles son tus planes para el futuro? Divorcio, por supuesto, pero no sé nada más. Mi novio me dijo ayer que se negó a ir al médico. Le ordené que lo hiciera, así que lo dejé. Esta es mi historia. ¿Y cuáles son tus planes? Aún no, pero ¿tienes alguna sugerencia? Sí. Sería agradable volver a verte. Bajo tus términos, por supuesto. Aceptado. ¿Y cuáles son las condiciones? No hay ninguna. Nos encontramos y vemos qué pasa. Acordamos encontrarnos al día siguiente en un hotel cerca de su ciudad natal. Luego Sandra me llamó, furiosa como una avispa, gritando sobre el escándalo en la fiesta, como su trabajo estaba en peligro y como todo era mi culpa porque era un maldito imbécil. Respondí. Hablando de putas, ¿ya recogiste el equipo para tu propio burdel? En mi puerta. ¿Cuándo te vas de la casa? Probablemente antes de que el nuevo propietario se mude. ¿Quieres comprarla? Cada día eres peor. ¿Querías algo para que te sacaran de la casa? La casa es mi propiedad privada. Pero puedes llevarte todos los muebles. No quiero dormir más en tu maldita cama de burdel. Llévate todo excepto mi ropa y algunos equipos electrónicos. ¿Estás hablando en serio? Sí. ¿Y los niños? La elección es de ellos. Pero apuesto a que tú serás el guardián. La casa de tus padres será lo suficientemente buena para ellos y para ti. Hasta que encuentres algo propio. ¿Entonces no tienes objeciones al divorcio del que hablé ayer? Por supuesto que no. Esa fue la única cosa razonable que dijiste anoche.
mientras estabas en un estado de locura bajo la influencia de las drogas. Dios mío. No es lo que piensas. Sí, me temo que todo es mucho peor. Adiós. 10 minutos después, Sandra llamó de nuevo y pidió un coche, ropa y algo más. Acepté cargar su coche con todo lo que pidió y estacionarlo afuera con la llave en el volante. Puse su equipo de adulterio en el maletero. Llegó en taxi y recogió su coche. Ese mismo día, Marie-Louise me llamó y me pidió encontrarnos. Acepté y fui al hotel. Dimos un largo paseo y pasamos un buen rato, incluso hablando de nuestros problemas, lo que nos hizo sentir mucho mejor. Después de una cena romántica en un restaurante, ya sabíamos lo que pasaría después. Por la noche, al regresar al hotel y meternos en la cama, Marie-Louise se puso seria y me preguntó sobre mis planes para el futuro. Si quería que Sandra regresara. Después de permitirle calmarse un rato, le dije que de ninguna manera y le pregunté sobre sus planes futuros. Me miró fijamente a los ojos y me dijo que quería casarse y tener 2 hijos. Y luego continuó en un tono tranquilo, ¿no quieres compartir este futuro conmigo? Marie-Louise, ¿estás hablando en serio? Sí. Raymond, te amo con todo mi corazón. Después del entrenamiento, pensé en ti todos los días. Pero no me atreví a decir nada. También te amo, Marie-Louise. Realmente intenté arreglar mi matrimonio. Pero a partir de ahora, tú eres la única y la verdadera. No fue necesario decir nada más durante mucho tiempo porque estábamos completamente ocupados haciendo el amor. Y seguimos haciéndolo hasta que quedamos completamente exhaustos después de la tercera vez y nos quedamos dormidos después de un intenso sexo mañanero. Bajamos al restaurante para desayunar y hablar un poco sobre el futuro. Marie-Louise no objetó cuando dije que quería comprar una casa nueva y muebles nuevos. Y que Sandra podía llevarse lo que quisiera de la antigua. Y si dejaba algo valioso, lo entregaría inmediatamente a la tienda de segunda mano del Ejército de Salvación. Marie-Louise prometió hacer todo lo posible para conseguir un trabajo en mi ciudad actual. Creo que ambos nos sorprendimos gratamente al descubrir cuántos problemas podían resolverse sin ningún desacuerdo. Y cuando teníamos opiniones diferentes, qué fácil era encontrar una solución escuchándonos mutuamente. Me sentí 10 años más joven cuando regresé de un fin de semana con Marie-Louise. Para encontrar que Sandra estaba en la casa tomando la mayoría de sus cosas y dejándome una nota en la mesa de la cocina. Decía, querido Rey, te quiero mucho. Y lamento mucho mi estúpido intento de ofenderte en la fiesta. Me equivoqué. Nadie puede culparte por actuar como un verdadero hombre. Y te quiero aún más después de esto. Todo lo que hiciste está perdonado y olvidado. Y por favor, perdóname por todo lo que hice y dije en esa terrible noche cuando perdí todo el sentido común. Por favor, dame la oportunidad de explicarlo todo para que podamos volver a ser una familia feliz. Te quiero, Sandra, tu amorosa esposa. ¿Qué demonios es esto? ¿Cómo demonios podía decir que me amaba cuando me engañó durante meses, probablemente con cocaína en la nariz? Y tenía la intención de tener sexo en mi cama con una maldita peluca. No había forma de que pudiera siquiera pensar en volver con ella. El lunes fue un día ocupado para mí. Primero en el banco para dividir nuestras cuentas, poner nuestra casa en venta, y luego en la corte para obtener los papeles de divorcio. Sandra me llamó, y acordé encontrarme con ella el martes por la noche en un restaurante. Para lo que ella llamó una conversación seria sobre nuestro futuro. Probablemente no exactamente lo que ella esperaba. Marie-Louise se preocupó un poco cuando le conté sobre la nota de Sandra. Y que había acordado encontrarme con ella tan pronto después del escándalo. Me di cuenta de que tenía miedo de que cambiara de opinión y olvidara todo. Estuve de acuerdo con ella, perdoné a Sandra y seguí adelante con el matrimonio. Y escuché el alivio en su voz cuando le dije que mi casa estaba en venta. Y lo único que faltaba para obtener los papeles de divorcio era la firma de Sandra. Prometí llamarla después de la reunión,
pero tenía miedo de que Sandra usara a los niños en mi contra. Sin embargo, todas las decisiones ya se habían tomado y Sandra solo tenía que hacer cambios menores. El martes por la noche, Sandra y yo llegamos al restaurante a tiempo y nos sentamos en una sala aparte. Sugiero esperar una conversación seria hasta después de la comida. Una vez más, me di cuenta de que Sandra es una mujer muy hermosa. Y si no hubiera conocido a Marie-Louise y encontrado las fotos del engaño, probablemente habría intentado de alguna manera salvar el matrimonio. Después de la comida, mientras tomábamos café, Sandra inició una conversación seria diciendo: «Querido Ray, lamento haber escuchado las estúpidas sugerencias de venganza de mi amiga antes de perdonarte y no haber sido la esposa amorosa que esperabas de mí después de nuestro agradable encuentro en el parque. Lamento todo lo que hice esa maldita noche. No te culpo por el maldito lío que casi me cuesta mi trabajo. Por favor, permíteme explicarte mis planes para esa maldita noche. Y entenderás que no tenía la intención de hacer lo que piensas de mí. Hablando de esta noche, ¿cuánto tiempo llevas usando cocaína?» ¿Cocaína? Sí. He visto suficiente gente drogada como para estar 100% seguro de que esos 4 idiotas que llevé a esta maldita fiesta estaban drogados de cocaína o algo así. Vi tus ojos bajo la luz brillante, y dudo que fueras lo suficientemente estúpido como para besarte con una peluca delante de mí sin esa mierda en tu nariz. La primera, única y última vez, Nelly la recibió como regalo de su viejo amigo y el resto de nosotros solo estábamos curiosos por probarla. ¿Y tu burdel en nuestra habitación? ¿Realmente creías que era un inútil débil que te permitiría tener sexo con tu novio con una peluca en mi cama mientras yo observaba o esperaba mi turno? Él no es mi novio. Ronnie es solo un compañero de trabajo que tuvo que pagar un terrible precio por ayudarme a vengarme de ti en la fiesta. ¿Has tenido sexo con él antes? Por supuesto que no. Esa noche, tenías una opinión equivocada sobre todo. Si hubieras aceptado sentarte en otra mesa después de comer, tenía la intención de acercarme a ti y decirte que te perdonaba y posteriormente estaría contigo toda la noche. El dormitorio, las flores, el champán y las fresas eran para ti en mi intento de renovar románticamente nuestro matrimonio. Es verdad. Entonces, ¿por qué? 3 copas de champán. ¿Había una grieta en una de ellas y esa es la única razón? Suena razonable, pero lamento decir que hay demasiados puntos débiles en tus explicaciones. No creo que me hayas dicho toda la verdad. Una expresión tensa apareció en su rostro mientras respondía: «Lo siento si no me crees cuando te digo la verdad. ¿Qué más quieres saber?» La verdadera verdad sobre cuando empezaste a usar cocaína durante las noches de fiesta con Nelly. En este punto sé que son unos 5 meses, pero ¿no son 6? ¿Cómo pudiste permitir que una maldita puta te controlara por completo y te convenciera de fornicar y arruinar tu matrimonio? ¿Estoy completamente equivocado al decir que nuestro matrimonio era mejor que el promedio? Al menos antes de tu ascenso. Se sonrojó y se puso completamente roja al responder: «Antes de estos cursos tuyos, nuestro matrimonio era maravilloso. Pero te equivocas de nuevo porque deberías saber que nunca he ido a una pijamada con Nelly, por supuesto que no. Aquí en tu ciudad natal donde la gente te conoce, tus noches salvajes las pasaste en la capital del condado. Me enteré en tu trabajo y tu sindicato, y no hay reglas sobre quedarse a pasar la noche después de hacer un mandado en la oficina principal. En la oficina principal me dijeron que en algunos días terminabas todo tan temprano como a las 3 de la tarde y podías estar en casa a más tardar a las 5:30 o 5. No había razón para que te quedases allí durante la noche, al menos no por descanso. Sé que tú y Nelly pasaron varias horas sin pagar por tu descanso, y pagaste el hotel con tu propio dinero, o lo que también es muy probable, alguien lo hizo por ti. Digámoslo así, como pago por tus servicios. ¿Me estás acusando de algo? Abrí mi maletín, puse una fotografía comprometedora de ella sobre la mesa y dije: «Sí, exactamente». Sandra comenzó a darse cuenta de que el juego estaba llegando a su fin. No vi razón para no ir directo al grano, así que dije: «Querida Sandra,
confieso que hice algo completamente incorrecto al consolar a Marie-Louise sobre sus problemas, lo que terminó en sexo. Aunque no hay excusa para engañar, nunca lamentaré haberlo hecho porque me hizo darme cuenta de que durante mucho tiempo has estado usando drogas y engañándome. Sin embargo, realmente te amaba antes de la maldita fiesta del sindicato y después de encontrarme contigo en el parque, estaba malditamente feliz de tener la oportunidad de salvar nuestro matrimonio. ¿Por qué, Sandra? ¿Qué eran estos malditos juegos estúpidos? ¿Después de mi entrenamiento? Si tan solo hubieras admitido tu propia infidelidad en lugar de fingir estar herida, podríamos haber arreglado las cosas y salvado el matrimonio. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué escuchaste a esta maldita zorra en un intento estúpido de humillarme de la peor manera posible? Si hubieras conservado el sentido común en tu cerebro drogado, habrías comprendido que no soy un débil sin columna vertebral. Lamento decir que el divorcio es ahora la única opción que nos queda en las circunstancias actuales. Ella comenzó a sollozar. Puedo explicar la fotografía. No es lo que parece y mi única intención con Ronnie era burlarme de ti durante un corto tiempo. Por favor, déjame explicarlo todo y perdóname. No me importa la peluca. Estoy hablando de todas tus infidelidades. Publiqué todas las fotografías incriminatorias de ella. Se dio cuenta de que el juego había terminado y comenzó a llorar, pero permaneció sentada en la oficina. Después de un rato, le hablé sobre mi propuesta de dividir nuestras cosas. Aceptó mis sugerencias y se dio cuenta de que todo lo que un abogado podría hacer por ella era escribir una gran factura. Firmó los papeles que estaban en mi maletín. Nos quedamos en la oficina durante media hora más hasta que se calmó lo suficiente como para irse a casa. Luego acordamos reunirnos de nuevo en unos días para aclarar otros asuntos y nos separamos. La noche fue terrible, incluso para mí. Dejé a la madre de mis hijos, una mujer hermosa con la que compartí muchos años felices. Regresar a una casa vacía que normalmente estaba llena de voces alegres y risas. Mi cabeza se sentía completamente vacía. Me sentía como un verdadero idiota, pero sabía que esta era la única alternativa posible. Después de descansar durante aproximadamente una hora, llamé a Marie-Louise, quien entendió mis sentimientos porque su propia ruptura con su novio estaba lejos de ser fácil. Hablamos durante un par de horas y ella dijo que se sentía mucho mejor. Yo también. Al día siguiente envié por correo copias claras de las malditas fotos de Nelly a su esposo, junto con una breve carta. Querido cornudo, no me gustó cuando tú y tu esposa zorra me humillaron en la maldita fiesta del sindicato. Ahora es mi turno de reír. Tengo las fotos de Sandra de tu puta Nelly en acción. Realmente espero que las disfrutes tanto como yo. Sinceramente, Raymond Dahl. Enviarle fotos no fue muy amistoso, pero ¿por qué debería considerarlo como algún tipo de amigo después de lo que me hizo durante la maldita fiesta? Uno de mis amigos golfistas, cuya esposa trabajaba en la misma empresa que Sandra y Nelly y estaba sentada bastante cerca de la mesa ruidosa en la fiesta, me llamó la siguiente noche y dijo que la mayoría de las personas en la fiesta me apoyaron a mí y a la pandilla de Sandra, y que se fueron de la fiesta solo unos minutos después que yo. Su esposa me dijo que Sandra ya no era popular en la oficina. Él y Nelly tuvieron una pelea seria, casi se enfrentaron en el estacionamiento cuando llegamos hoy. 2 días después, me llamó de nuevo y dijo que Nelly había entrado en la oficina de Sandra esa mañana y le había golpeado fuerte en la cabeza con un teclado y luego le había dado un ojo morado real con su puño. Despidieron a Nelly y le dieron a Sandra una advertencia final para que se comportara si quería conservar su trabajo. La razón por la que Nelly estaba enojada con Sandra era porque su esposo casi se volvió loco después de recibir las fotos de engaño, le mintió que Sandra era la remitente y la echó de la casa. 2 días después, el esposo de Nelly solicitó el divorcio. Esa misma noche, me reuní con Sandra, y al discutir detalles adicionales sobre cómo reducir los problemas para nuestros hijos en este triste asunto, se mencionó a Nelly. Las enormes gafas de sol no podían ocultar el gran moretón negro alrededor del ojo en la cara de Sandra. Le dije que sabía la verdad al respecto.
Me miró por un momento antes de decir, «¿Fuiste tú, verdad?» «Sí. Y es bueno que haya recibido lo que se merecía. Excepto que firmé la carta con mi nombre». Así que su esposo le mintió, acusándola de enviar las fotos por correo electrónico a ti. Pero, ¿a quién le importa? Sandra acordó renunciar a las drogas para obtener la custodia de nuestros hijos. Y para mi gran alivio, descubrí que alcanzamos fácilmente un acuerdo justo con respecto a los niños. Luego le dije a Sandra que después de encontrar las fotografías, contacté a Marie-Louise. Nos reunimos en un hotel y dimos los primeros pasos hacia una relación permanente. Pero ella no tiene motivos para culpar a Marie-Louise por nuestro divorcio porque mi primera opción era intentar involucrarme con ella, salvar nuestro matrimonio y nunca volver a engañar. Y estaba malditamente arrepentido después del fiasco de la fiesta. Después de eso, le dejé claro que nos habríamos divorciado incluso sin mi infidelidad porque planeaba contratar a un detective para averiguar qué haría en su próximo viaje a la capital del condado. Sandra puso una expresión extraña en su rostro cuando respondió que sentía un terrible remordimiento después del último viaje y le dijo a Nelly que nunca volvería a engañar o pasar la noche fuera. Por eso estaba tan humillada y enojada por mi engaño y quería enseñarme una lección inolvidable para asegurarse de que nunca vuelva a hacer algo así. Dijo que lo lamentaba tan pronto como salí de la fiesta. Cuando le pregunté por qué estaba siendo promiscua y arruinando una familia feliz, intentó explicar que todo comenzó cuando Nelly la llevó a un bar donde conocía al dueño, quien las invitó a quedarse después de cerrar para tomar una copa por cuenta de la casa. En lugar de bebidas, les ofreció cocaína. Nelly la había usado antes y la convenció de probarla. Ella sintió el verdadero subidón y aceptó unirse a Nelly, el dueño y el joven camarero en un juego de strip poker. El camarero pronto quedó desnudo y Nelly se lo llevó a su habitación de hotel. Ella misma se quedó en el bar con el dueño y por primera vez desde nuestra boda, me engañó. Aunque sintió un terrible remordimiento, todavía fue a un bar con Nelly en su próximo viaje porque Nelly se había enamorado un poco del camarero. Asintió en acuerdo cuando le pregunté si tenía el pelo rizado y amarillo. Sandra continuó su historia diciendo que Nelly, quien comenzó a quejarse del mal sexo en su matrimonio, continuó saliendo con el camarero, quien generalmente tenía cocaína y usualmente otro amigo suyo. Cuando el dueño del bar estaba ocupado en otro lugar, chicos agradables y divertidos la cortejaban, y el sexo generalmente excelente que esperaba se convirtió en un hábito. Por supuesto, a menudo por la mañana se arrepentía de su traición, pero como generalmente sucedía solo una vez al mes y lejos de casa, no tenía mucho miedo de ser descubierta. Pero se dio cuenta de que esto no podía durar para siempre y decidió ponerle fin. Le respondí que tenía absolutamente razón en eso, pero que probablemente terminaría un poco diferente de lo que ella esperaba, después de lo cual no pude resistirme y dije que solo ella misma, como mujer mentalmente sana y bien educada, es responsable de su fornicación y que nunca compraría la explicación de que fue culpa de Nelly que arruinó su matrimonio. Cuando le pregunté a Sandra si estaba saliendo con la peluca, lo negó y dijo que hoy se odian. Ella odiaba tanto a él como a Nelly porque la habían persuadido de actuar como una completa idiota en la fiesta esa noche, y él la odiaba porque lo había convertido en objeto de burla en la oficina y entre sus amigos en toda la ciudad. Nelly la culpaba y la odiaba por su propio divorcio, y el exmarido de Nelly odiaba a los tres. Mi corto tiempo con la pandilla de 4 no fue un camino hacia la felicidad para ellos. Tan pronto como se supo que Sandra estaba libre, una fila de pretendientes se alineó detrás de ella que querían salir con ella, pero por alguna razón, ella aún no estaba interesada en ninguno de ellos. Desde el punto de vista de comenzar una relación, espero que encuentre un buen chico y vuelva a ser feliz. Alquiló un apartamento de 4 habitaciones y obtuvo la custodia de nuestras hijas, quienes ven a Marie-Louise y a mí muy a menudo en nuestro nuevo hogar. Me alegré mucho cuando las niñas dijeron que su madre quería que se hicieran amigas de Marie-Louise, quien ahora es mi esposa. Después de viajar juntas a Euro Disneyland en París, mis hijas y Marie-Louise se llevaron muy bien. Las niñas se sintieron muy cómodas juntas y nunca la culparon por alejar a su papá de su mamá. Sandra y yo somos educados y correctos entre nosotros.
Marie-Louise está embarazada de nuestro primer hijo, y tengo una esposa amorosa. Suscríbete a nuestro canal para que tu segundo copo no te engañe. Y sigue adelante y escucha la siguiente historia. Porque esta historia no es nada en comparación con la próxima. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses en escuchar la siguiente.